Diarreas agudas en la infancia. Iniciamos la presentación del día de la fecha, con la cual, si bien es un tema que ya vimos el año pasado, me interesa que vuelvan a leer la bibliografía, tanto de los consensos como del PRONAP, para que fortalezcan los conocimientos, porque hubo algunos temas que me parecieron medio flojos cuando les tomamos el examen final. Entonces me interesa que fortalezcan los conceptos de diarreas en la infancia, que es un tema importante para nosotros. ¿Cómo podemos encarar el tema gastroenteritis desde la epidemiología? Puede ser encarado desde la epidemiología clásica, centrada en la causalidad biológica de la enfermedad, y en la cual los factores de riesgo son factores asociados a una situación individual. Pero también lo podemos encarar desde la epidemiología social, que plantea un conjunto relacionado como una matriz de determinaciones para que este problema de salud-enfermedad, en el cual también están presentes estas determinaciones biológicas que hablamos en la epidemiología clásica e individuales, pero resultan insertas en un contexto que da cuenta de una situación social de las personas, entendidas como miembros de una comunidad, con su historia y su cultura. Desde esta segunda perspectiva, la posibilidad de estar sano o enfermar, incluso morir por diarrea, aparece determinada por la situación social de su comunidad, de su entorno, de su ecosistema, y se amplía, por lo tanto, la mirada a la que se observa tanto el tratamiento como la prevención. ¿Sí? Que esto lo vamos a ver durante las dos presentaciones de diarrea. Nosotros, como integrantes de salud, tenemos que enriquecer este abordaje integral, y ya vamos a ver que desde la consulta también. La Organización Mundial de la Diarrea define como la Organización Mundial de la Salud, esto va a quedar como un blooper. La Organización Mundial de la Salud define la diarrea como la presencia de 3 o más deposiciones acuosas, líquidas o semilíquidas en 24 horas. Pero es importante resaltar que dentro de esa normalidad, las deposiciones pueden variar con la dieta y la edad del niño. En los 3 primeros meses, de edad, las evacuaciones pueden ser similares al número de ingestas, y la consistencia de las deposiciones en los chicos a pecho son grumosas, a veces hasta pastosas. Entonces, teniendo en cuenta el patrón habitual de evacuación, se considera diarrea aguda al aumento de la frecuencia, mayor o igual a 3 deposiciones por día, o a la disminución de la consistencia, siempre evaluando el párrafo superior. Cuando hablamos de disentería, es la diarrea que presenta moco y sangre visible en la materia fecal. Su duración suele ser menor a 7 días y puede extenderse hasta 14 días. La diarrea persistente es cuando el cuadro se prolonga más de 14 días. Las diarreas pueden acompañarse de náuseas, vómitos, fiebre, dolor abdominal y descompromiso del estado general. Sus posibles consecuencias hidroelectrolíticas y nutricionales son las responsables de la morbimodalidad. La diarrea es uno de los síntomas de enfermedad más comunes en los niños. Potencialmente es una enfermedad seria, dependiendo de la edad, del estado nutricional del niño y de la pérdida de agua y electrolitos que genere. Como dice arriba, sus posibles consecuencias hidroelectrolíticas y nutricionales son las responsables de la morbimortalidad. La secuela más importante es la deshidratación, que puede ser leve o grave, requiriendo atención médica frecuente o internación, particularmente en niños desnutridos e inmunodeficientes. Cuadro clínico de las diarreas. Las características clínicas según la etiología, si bien esto es una clasificación general, en la práctica es más dificultosa, pero a mí me interesa que lo tengan en claro algunos conceptos. La gran mayoría de las diarreas en el niño son virales. Pregunta de final. Generalmente afecta a lactantes y niños pequeños, sobre todo en la época otoñal, de comienzo brusco,
con vómitos y fiebres que preceden al comienzo de las deposiciones diarreicas. La diarrea bacteriana es más frecuente en la época estival, muchas veces se la reconocía como diarrea estival, en niños mayores y con condiciones deficitarias de higiene personal, ambiental o alimentaria. Que estos factores de riesgo no se transformen en prejuicios. Y también acá estos factores de riesgo son importantes para trabajar en la consulta desde lo preventivo. Nosotros tenemos un niño con diarrea, también podemos prevenir con esa mamá futuros episodios. Las diarreas acuosas con moco y sangre pueden corresponder a disentería y en el caso de las Escherichia coli, productora de verotoxina, pueden asociarse a un síndrome de Uribe común. Causadas por Shigella, por Escherichia coli enterohemorragia productora de verotoxina o por salmonelas. Cuando la Shigella puede haber compromiso del sensorio con o sin convulsiones por la liberación de la neurotoxina. Los cuadros diarreicos asociados, los cuadros diarreicos alimentarios por toxina de estafilococo dan síntomas precoces entre 1 y 7 horas de la ingesta, y los cuadros por Clostridium perfringens, el comienzo es más tardío ya que requiere de una multiplicación intraintestinal para segregar la toxina. Los cuadros parasitarios frecuentes, la entamoebestolítica, o sea, la disentería mediana, puede causar diarrea mucosanguinolenta, generalmente con poco moco, con poco compromiso del estado general. La giardia lamblia está asociada a diarrea prolongada, pero puede producir, ya lo vamos a ver en diarreas crónicas, puede producir episodios agudos. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Algo estuvimos viendo para ya sea contraer, para prolongar la diarrea o para complicar esa diarrea. De su entorno familiar y ambiental. El agua y los alimentos contaminados. Transmisión fecal-oral y la contaminación por materia fecal. Cuando hago los teóricos presenciales, hablo de comer caca o de beber caca. Por eso la importancia de las medidas de prevención, ¿sí? Y la correcta potabilización de agua e higiene de los alimentos. Fíjense que inmediatamente abajo habla del inadecuado manejo de las excretas que tienen que ver con esa contaminación, ya sea en el agua, en la higiene de las manos o en la higiene del entorno. El hacinamiento, los familiares con enfermedad diarreica, estos factores de riesgo se van potenciando. Si el hacinamiento con familiares con enfermedad diarreica, con el inadecuado manejo de excretas y con el agua y alimento contaminado, es peor. La presencia de animales, las condiciones higiénicas dietéticas, higiénicas deficientes, ¿sí? Las condiciones higiénicas deficientes, sumado a los factores que están por encima, el bajo nivel de comprensión materna, la madre adolescente, son factores ambientales y familiares que favorecen el empeoramiento, la adquisición, empeoramiento o complicación de los cuadros de diarrea. Inherentes al niño, todos sabemos que la alimentación a pecho, cuando el niño es alimentado a pecho exclusivo los primeros 6 meses y luego hasta los 2 años, hay una disminución franca de la cantidad de cuadros diarreicos, y cuadros diarreicos tienen una evolución más solapada y se autolimitan más rápidamente. La edad, los niños pequeños tienen mayor riesgo de deshidratación y mayor riesgo de bacteriemias y sepsis. Estado nutricional, sabemos que el paciente desnutrido, la recuperación de la mucosa intestinal es más lenta, ¿no? Y puede estar aumentada la susceptibilidad de diarreas prolongadas, y las enfermedades de base, como las cardiopatías, las inmunodeficiencias. Ya vamos a ver en la próxima clase, o sea, en el próximo video, la parte 2, la importancia que tiene la valoración de la nutrición del niño con el seguimiento de las medidas antropométricas. ¿Qué consideramos en la enfermedad actual cuando nosotros hacemos un interrogatorio a una madre de una criatura con un cuadro gastroenteral? Formas de comienzo, tiempo de evolución, si hay síntomas concomitantes,
fiebre o vómitos. Las características de esas deposiciones, tipo, número y volumen. Si hubo tratamientos previos instituidos, medicación sintomática, antibióticos, ácido acetilsalicílico por el riesgo de síndrome de Reye, tóxicos como infusiones caseras, y la calidad y la cantidad de líquidos aportados. Lo vamos a ver en tratamiento, las características que tienen que tener los líquidos aportados y cómo se debe evaluar al chico en el examen clínico. Características de las deposiciones, cómo nos pueden orientar por el tipo de diarrea. Cuando las diarreas son acuosas, generalmente involucran el intestino delgado. Son líquidas, abundantes y llevan a la deshidratación con pérdida variable de electrolitos según el mecanismo de acción que veremos a continuación. Las diarreas secretoras son mediadas por enterotoxinas que actúan a través de AMP cíclico, estimulando la secreción activa de agua y electrolitos hacia la luz intestinal. Pérdidas importantes de sodio tenemos acá, el vibrio cólera, la Escherichia coli enterotoxigénica, la Shigella, la Salmonella, la toxina estafilocóxica y el Clostridium perfringens. Las malabsortivas, hay una disminución de la superficie de absorción de la mucosa que originan pérdidas intermedias de electrolitos y ocasionalmente pueden producir deposiciones con moco y estrías de sangre. La Giardia, el rotavirus, la Escherichia coli enteropatogénica y la Escherichia coli enterohemorrágica son ejemplos de los que producen diarreas malabsortivas. Las diarreas osmóticas atraen agua y provocan deposiciones ácidas con bajo contenido en sodio y aumento de la producción de gas, justamente por la fermentación de sus azúcares que generan gas y ácidos. Las diarreas disentéricas, hay invasión y penetración de la mucosa del colon y a veces del ileón terminal. Se caracterizan por fiebre alta, heces frecuentes, pequeñas, con moco y sangre, acompañadas de cólico, pujos y tenemos. Por ejemplo, la Shigella, la Escherichia coli enteroinvasiva, a veces la Salmonella, el Corynebacterium jejuni, la Yersinia y la entamoeba histolítica. ¿Cuál es la etiología más frecuente de las diarreas no sanguinolentas? En las virales, rotavirus y adenovirus, ¿sí? Acá vemos que son más frecuentes en menores de 2 años, ¿sí? Y la forma de transmisión es fecal oral o respiratoria. Bacterianas, ¿sí? Ya sea la enterotoxigénica, la enteroadherente, la Escherichia coli enteropatógena, por distintas características. La contaminación es fecal oral, las salmonelas notifi se contagian, se transmiten por alimentos contaminados, ¿sí? Tienen un periodo de incubación de 6 a 72 horas y predominan en menores de 5 años. La Salmonella tífica es esporádica, poco frecuente en áreas con buena eliminación discreta y agua potable y el contacto es interhumano. Continuamos. Las bacterianas, el estafilococo áureo, la toxina, ¿sí? Tiene una incubación, ya habíamos visto, corta de unas 7 horas, y la forma de transmisión es por alimentos contaminados por manipuleo de personas colonizadas. El Vibrio cólera es endémico en el noroeste argentino y se transmite por agua y alimentos contaminados. La aeromona actúa por una toxina que aumenta el AMP-cíclico. Las parasitarias, acá tenemos la Giardia lamblia, el Cryptosporidium, Rhizospora belli. La Giardia es la más frecuente en niños y se transmite a través del agua, y los quistes pueden sobrevivir meses. Las diarreas con sangre, el rotavirus poco, pero se puede presentar como una diarrea sanguinolenta, la Escherichia coli enteroinvasiva y la enterohemorrágica. La enteroinvasiva se transmite por agua y alimentos contaminados. Y la enterohemorrágica productora de YU, de verotoxina, se relaciona con YU y se transmite por alimentos contaminados. Ya vamos a ver síndrome hemolítico, en el cual vamos a ver qué es una intoxicación alimentaria, en el cual no hay una correcta cocción de los alimentos. La Shigella es una disentería bacilar, ¿sí? Y se transmite, volvemos al agua y alimentos contaminados.
la salmonela, alimentos contaminados. Campylobacter, aves de corral y aguas contaminadas. ¿Sí? Yersinia, alimentos contaminados. Entamoeba histolítica, alimentos contaminados. Fíjense la importancia de la higiene y de la correcta cocción y de las correctas medidas de prevención, lavado de manos, lavado de los alimentos, evitar la contaminación cruzada, no mezclar las verduras, lo cocido con lo no cocido, etcétera, etcétera, etcétera. Es importantísimo en la prevención de los cuadros de gastroenteritis. Vamos a continuar la presentación en la próxima, en otro film, dado que es prolongado. Entonces vamos a utilizar otro audiovisual para continuar con esto.